Buenas amigos y amigas, yo soy Julio Blanco, del otro lado del micrófono está Sail Germán. Este es el podcast de 6 grados número 3. Pueden seguirnos en redes sociales, en grados-6 y encontrarnos en el sitio web de 6grados.com.be. Vamos a proceder con el podcast de esta oportunidad. La vez pasada no me encontraba ausente por razones laborales, ¿no? Mucho trabajo. Y en esta versión del podcast vamos a hablar sobre estos tres temas. Vamos a ir directo al grano para no, como quien dice, para poder atacarlos rápidamente. Vamos a trabajar en el primer tema con The End of the Fucking World, la serie de Netflix sacada el 5 de enero de 2018. En el segundo tema vamos a trabajar con el anime manga llamado Bakuman. Y en el último tema del día de hoy vamos a trabajar con Steve Jobs, la película de 2015, no las anteriores. Las anteriores, bueno, ya hablaremos sobre eso. Pero la de 2015, ¿no? Que fue la más reciente, en la que participó Michael Fassbender y Danny Boyle, la dirigió, que es la que consideramos tiene algunas cosas resaltables. ¿Cómo se encuentra, caballeros, ahí? Bueno, por aquí andamos, Julio. Gracias por la presentación. Sí, bien, preparado, listo, como siempre, encantado de estar aquí. Sí, bueno, vamos a proceder con el primer tema, ¿no? En este caso, The End of the Fucking World es una serie sacada por Netflix, ya repetí al comienzo, el 5 de enero de 2018, tiene muy poco tiempo, ¿no? Y vamos a discutir básicamente dónde reside el encanto de esta serie, porque algunas personas en general, de algunos conocidos que tengo, la odian o la aman, pero no hay como un intermedio, ¿no? Para ¿cómo se llama? Las conclusiones que tienen estas personas acerca de esta serie. Oye, me impresiona que alguien que la odie, porque no, a mí me parece resaltable hasta así no te guste, pero bueno, ok. Sí, claro. Lo que pasa es que, fíjate, cuando usted va a consumir algún tipo determinado de contenido en el mundo actual, generalmente una referencia dice mucho. Nos basamos en, o le damos tanta importancia a lo que hace una referencia de una persona acerca de ese contenido que vamos a consumir, que incluso ya vamos, o generalmente, no incluso, generalmente vamos predispuestos según esa misma referencia a la hora de ver ese producto, sea audiovisual, sea auditivo, sea cual sea. Y en este caso una amiga me conversó o me explayó uno de estos días, una charla cotidiana, que se había atrevido a ver The End of the Fucking World y le pareció que los primeros dos capítulos fue una severana porquería y que fue una de las peores cosas que vio. Entonces ya cuando esa persona me dijo eso, o sea, yo hago dos cosas, ¿no? Básicamente uno, dudo de su criterio. O no, no es que dudo, ¿no? Si no he visto el producto, sino digo, bueno, ya va. Esta persona tiene un criterio, no sé. Bueno, no la conozco del todo, bueno, pero vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Sobre este producto. Pero ya una vez dicho eso, como es una persona que estimo, es una amiga, ya yo me hago un juicio que yo digo, bueno, a ver, ¿con qué ojos voy a ver este producto de Netflix, ¿no? Que fue una serie que tiene poco tiempo. Entonces, bueno, le invito a que me diga usted dónde reside el encanto de esta serie. Bueno, hay muchos, desde mi punto de vista. También habría que ver en ese caso que comentas, ¿no? Pues la argumentación, ¿no? Si estaba buscando, yo no sé, credibilidad realista o sé que o simplemente no le conectó el humor. Yo entiendo que tiene un humor muy particular, no para todo el mundo. Aquí lo clasifican, hay quien lo clasifica como dark comedy. Y sí, creo que es una especie de tragicomedia, humor negro interesante. El humor tragicómico y el tono y el ritmo con el que se lleva, a mí me parece que en general funciona y nos navega entre los absurdos que comienzan a sucederse uno tras otro, increscente.
de una manera aún amena y hasta cálida, entretenida, siempre. De alguna manera es inclusive creíble, hasta la locura que se llega ya en el episodio final. Me parece que tiene una manera muy suave de trasladarnos, de ponernos en posición, en momento. Y sobre todo, ah, los pilares de los personajes principales me parece que funcionan muy efectivamente para involucrarnos y sentir empatía con ellos. Quizá no en un principio, ni a la mitad, pero seguramente sí al final. Y como poco a poco, digamos, estas cáscaras de personas se van de alguna manera, poco tan inmediato, pero sí se van abriendo poco a poco, ¿no? Al ojo del espectador, como lo haría uno con una persona en una relación normal, cual sea, ¿no? Poco a poco uno al principio no reconoce nada y después, gradualmente, ah, digamos que va descubriendo a esa persona. Y si lo tengo que resumir en una sola aporte, te diría eso, que los personajes principales están muy bien y tienden a generar rápidamente una gran conexión con los espectadores. Que si no es así, o sea, el caso que le pasó a la amiga tuya, quizás no, sí, efectivamente la serie a lo mejor no conecte con el espectador en cuestión. Con eso que yo quisiera abrir, ¿tú, tú con qué te quedarías? O sea, a mí particularmente me parece una excelente serie, corta, yo creo que los tiempos son precisos, cada capítulo tiene una duración de 20 minutos, es muy fácil de ver, en un momentico tú la puedes ver en un día que tú le dediques. Sí siento que no es para todo el mundo, porque el humor del que usted habla, también estoy de acuerdo, no sé si es humor negro aunque así lo clasifiquen, particularmente yo, o personalmente el humor negro no es mi tipo, pero el sarcasmo y las ironías que están mostrando con cada escena me recuerdan mucho al director Edgar Wright, eh, ¿no? que ha participado en varias películas, y el humor de él es muy característico, ¿no? Las escenas, los cortes bruscos entre uno y otro, solamente que aquí la hilación de los pensamientos de cada persona digamos la internalización de cada pensamiento, o de cada personaje me parece me parece destacable, ¿no? O sea, como cada personaje piensa y actúa. Me parece que es encantadora porque cada uno de los personajes de la serie se muestran como algo en un comienzo en el cual cuesta mucho eh, identificarse, quizás mucha gente diría raro, weird, pero al final de la serie sientes algo por ellos, o sea, sientes que, digamos, podría ser uno mismo, ¿no? O sea, porque al final los sentimientos son los que van conectando con cada uno de ellos y son estas personas a las que les faltan tantas cosas, tantas partes le faltan a cada uno de los personajes, que al final tú sientes que no son extraños, sino que son como uno más, cualquiera de nosotros que anda caminando por la calle. Pues sí, yo te secundo muy, categóricamente con eso, con que la empatía que generan los personajes, sobre todo al final, ah, muy fuerte, ¿no? A los que han conectado al principio, como habíamos dicho. Y sí se sienten, como dicen, muy humanos y muy reales, y muy cálidos al final, aunque no parezcan al principio. Yo quería apuntar tres cosas, bueno, cuatro, algunos puntos concretos sobre esta producción que me parece especialmente resaltable. Primero que es una serie para Netflix, que puede sonar muy obvio, pero que lo que quiero acordar aquí es que, como dices, la duración es mínima, o minimizada, digamos, a 20 minutos, a 2 episodios, y que no tienen ni intro, ni opening o ending, ¿no? Y eso yo entiendo que tiene un motivo. El motivo que yo le veo es que, como es para Netflix, no hace falta una introducción, o porque si te estás aquí es porque tú conscientemente le diste el botón para reproducir esto, ¿no? Pues claro, es muy consciente de su entorno a streaming contemporáneo, moderno, digamos, internet,
consumo rápido, y se despoja un poco, ¿sabes? De los tradicionalismos de la serie de televisión, en la cual, claro, tú necesitabas una presentación, o una presentación tenía mucho más sentido porque ah, no, uno no controla, ¿no? No controlaba lo que pasaba en la televisión, y si en un momento uno se paraba a ver algo y volvía a esta otra cosa, quizás uno se confundiera, ¿no? Tiene mucho más sentido esas cortinillas introductorias en televisión. Aquí no, el tiempo reducido y la escasez de estos tradicionalismos nos acercan a una serie hecha por y para Internet, pensada desde cero así, no una adaptación de la televisión a Internet. Y eso me agrada, el tiempo reducido me agrada, porque se ajusta a las necesidades de los internautas. Como saben, todos, nosotros y todos, los que posiblemente estén escuchando esto, el tiempo es escaso y limitado, ¿no? Y de verdad que si pueden facilitarnos el acceso, oye, yo por lo menos lo agradezco mucho. Am, por favor me dice si quieres intervenir, voy a continuar con mis puntos, pero si, sabes, por supuesto, tengo que recordarte, ¿no? Pero voy a interrumpir en cualquier momento. Em, Como mencionaste muy bien, el contraste entre los pensamientos y no solamente las acciones, sino las palabras, es muy marcado, ¿no? Usualmente esta voz en off de los personajes pensando suele verse un poco con malos ojos, un método narrativo, una muletilla narrativa, digamos, un atajo. Aquí está usado a conciencia para demostrar, digamos, sí, un poco las contradicciones y las vulnerabilidades internas de los personajes. Recuerdo mucho cuando Alisa le propone a James que se escapen. O sea, esto no es un spoiler, estamos hablando de episodio 2 3 creo, pero es comienzo. Y él le dice que si iría con él, o si le interesaría, muy someramente, digamos, pero está pensando y rogando interiormente que acepte. Y ese contraste entre lo que uno quisiera decir, o lo que uno en realidad siente y lo que dice, que me parece un común, ¿no? En, en la vida moderna de hoy. A mí personalmente me pasa muchísimo, ¿no? Que piensas un montón de cosas y dices cuatro palabras o una. Ah, digamos que sí, es una dificultad muy contemporánea, y aquí está plasmada de una manera muy consciente y muy eficaz y única. Tampoco lo he visto, digamos, de mejor manera en otra producción reciente en general. Este viaje de autodescubrimiento a la adolescencia de la juventud millennial postmoderna ah, está muy bien ejecutado en general, ¿no? Tenemos todos estos puntos de problemas de comunicación, de padres ausentes, de jóvenes que parece que perdieron el norte inclusive antes de comenzar, que materialmente lo tienen todo, porque estamos hablando de la juventud inglesa, con ciertas comodidades materiales, como se ve al principio, y sin embargo están desmotivados, sin embargo están deprimidos, o ansiosos, o rotos, o van por la vida destruyéndolo todo, o deconstruyendo, sí, uh, buscando constantemente un significado que debería estar allí, porque materialmente lo tienen, ¿no? Y hay un camino a seguir, etcétera, pero aún así no lo encuentran, o no son capaces de recorrerlo, o se rehúsan a ello, y es una rebeldía, digamos, intrínseca, latente y feroz, como lo encarna Lisa, que existe, me parece, que es hijos de nuestra modernidad y de la era de internet globalizadora que todo lo conecta y sin embargo todo lo distancia al mismo tiempo. Y finalmente, que ya llega una cadena demasiado larga, bueno, sí, eso, ¿no? Como viaje de autodescubrimiento a la otra persona, funciona muy bien como esta relación. Me acuerdo que mi hermana hace un poquito me dijo, no, me encantó la historia de amor. Yo no diría que es una historia de amor únicamente, ¿no? El amor introduce, aparece, aporta y está allí cuando tiene que estarlo, pero no, esto no va de eso. Va de un camino que dos personas recorren, uh, digamos, nutriéndose una de la otra para autodescubrirse, ¿no? Por un momento. También se discutió que si viene una segunda temporada, yo creo que sí, por el éxito mediático internacional que tuvo y de crítica. Y
ya enfocado en un personaje como parece ser, pero no quiero entrarme en spoilers del final, habría que replantearla, ¿no? Porque sin uno de los dos, ya el viaje mutuo no sería lo mismo, por supuesto. Pero bueno, en fin, en todo eso muy sólida, muy eficaz, muy única, muy característica, con mucha personalidad. Depende mucho de los dos personajes, eso sí. Cuando ellos no están, me parece que la serie decae un poquito. El asunto paralelo con las dos policías, uff, no sé, me parece que no, está un poco por relleno, que tratan de empatizar de la misma manera que los personajes y no lo logran. Y bueno, pero aparte de eso, algunas escenas definitivamente olvidables. Desde aquí la recomiendo muchísimo. Me parece que es muy valiosa para apreciar todo esto que estamos discutiendo. Y en general, al que simplemente le gusta la comedia negra, efectivamente, pues muy efectiva, de verdad. Sí, pero, a ver, o sea, con la descripción de la comedia negra que dan, yo diría que no se trata solamente de ser comedia negra, porque llega un momento en que la comedia pasa a ser otra cosa. O sea, ya en los últimos episodios, sin ánimo de spoiler evidentemente, ya en los últimos episodios ya la comedia no es, o la ironía o el sarcasmo, ya no es, como quien dice, el protagonista de lo que están pasando, sino ya es, como quien dice, el entorno, lo que está sucediendo, los mismos personajes ya son más honestos consigo mismos, ya lo que piensan y lo que actúan tienen la misma, son más o menos lo mismo, y entonces se ve de una manera más honesta como cada uno de los personajes, como ya hemos dicho, se descubre, ¿no? Y entonces ya la comedia, el sarcasmo, la ironía, esa mentira entre lo que quiero decir y lo que quiero hacer ya no toma tanta importancia como lo tenía en los primeros episodios. Ya al final ya no tiene tanto de ello. Y para mí la premisa no sería solamente, ya el dilema no es vivir, sino ya el dilema es qué sentido tiene vivir, y pasa precisamente por mostrarnos la idiosincrasia de esa juventud europea que como tú dices lo tiene todo, que tiene salud, tiene una estabilidad, están bien, eh, pero el dilema de cada uno de ellos es encontrar esas partes, ¿no? Esas partes faltantes de uno de los personajes, que me parece maravillosamente narrado utilizando diversos recursos. La música en todos los episodios para mí fue acertada, o fue bien lograda la introducción de cada una de las músicas que tienen que ver con las escenas que estamos viendo. Si saben escucharlas, ¿no? Si pueden prestar atención a cada una de esas escenas, son maravillosas las músicas elegidas para ello, y los recursos que utiliza, ¿no? Sabes que al principio, eh, por ejemplo, la narrativa de algunos episodios no es lineal, sino comienza con cómo va a terminar, y después va hacia atrás, unas horas antes, para contar lo que va, o sea, cuál es el resultado que se obtiene de cómo comenzó toda esa parte, ¿no? Como unas horas atrás se contó algo. Entonces me parece maravilloso los recursos que utiliza en general. Yo la recomiendo también desde este lado, y bueno, que la vean en breves minutos. Son 8 capítulos nada más de 20 minutos, y me parece que está muy bien realizada. Pues sí, pues sí. Esa conclusión seguramente tiene que ver con ese autodescubrimiento que al final, digamos, alcanza relativamente, porque tampoco vaya a creer nadie que se iluminan o encuentran la paz consigo mismo, para nada. Digamos que están un poco más en consonancia con lo que son, un poquito más. Eh, sí, 8 capítulos, 20 minutos. Estoy leyendo acá que es una adaptación de un cómic muy famoso, muy famoso, pero con cierto éxito allá en Inglaterra. Y de verdad que de lo de Netflix reciente, yo diría que de lo mejor. De verdad que vale la pena. Sí, sin duda que sí, recomendada. Ahora vamos sin más preámbulos, vamos con el segundo tema. Creo que ya dejamos por sentado lo que pensamos acerca de la serie. Y bueno, quien la odie, quien la ame, que la vea o la deje. Pero importante es que al final también tenga unos argumentos, como dice usted,
para ver, ¿no? ¿Por qué al final no le gustó? El segundo tema que vamos a introducir ahora es el de Bakuman. Es una obra eh, en versión de manga y anime. La misma fue creada por Sugumi Oba y Takeshi Obata, que fueron básicamente famosos por haber creado Death Note, ¿no? Anteriormente. Era muy popular y tan, digamos, reseñada Death Note, que ha sido icono a nivel de manga. Me imagino que introducción para muchas personas a estos medios del manga y del anime. Y bueno, después de haber tenido ese éxito de Death Note, después de 2 años, ¿no? Relativamente de haber terminado esa obra, vinieron con Bakuman, que para mí es una obra que trata sobre la realización, ¿no? En general, la realización, ¿qué es lo que, no, para mí es qué significa, en este caso, el medio del manga o el medio o la producción de contenido, tanto del manga, de lo que es ser mangaka y de lo que en algún momento llegamos a disfrutar en el mundo occidental del anime, ¿no? Pues sí, como bien lo dices, digamos que después del éxito masivo, sin precedentes internacional de Death Note, ya forma parte de la cultura popular. He conocido gente que no consume ninguna clase de anime o manga, pero vieron Death Note hasta el final. Esta obra, por supuesto que a la sombra de Death Note, me parece que por lo menos se mantiene a su nivel, que ya es, me parece bastante. Pues sí, Bakuman es una radiografía del manga en sí, es un manga sobre mangas, sobre mangakas, y partiendo de esa premisa, muy autoconsciente y muy autoevaluativa, ya me parece un acierto de por sí, ¿no? Yo diría que hasta puede tomar tintes autobiográficos, porque son dos jóvenes, un dibujante y un escritor, que pues se unen para pues crear un manga de cierto éxito, ¿no? Y la historia va, pues, como lo dices, de sus escalabros y éxitos y el largo y larguísimo camino al éxito que tienen que afrontar allá y lo difícil, ¿no? Y lo laborioso que significa estas historias de creadores de contenido que ahora es muy común, por cierto, y me parece que uno de los antecedentes más claros fue este, ¿no? De como una historia sobre vida cotidiana, básicamente, uh, puede volver o pueden volver a una complejidad y un interés tan profundos, ¿no? Bakuman, por supuesto, um, va más al seinen, no tanto como Death Note, mucho menos oscura, mucho más realista, digamos. No porque no existan elementos paranormales, sino porque digamos que el tono es más comedido, no es tan sombrío como Deadpool en todos los sentidos. Aquí, como la vida, batallan muchísimo, pero también logran grandes éxitos, también muchísimos durísimos golpes y fracasos. Y aparte de retratar autobiográficamente, me parece, sus vidas y lo que significa el medio en sí, va como también ficcionaliza, si se puede decir, de alguna manera, la vida cotidiana y lo hace de una manera increíblemente interesante y brillante en cuanto, digamos, que a lo que en Dragon Ball sería Goku contra Majin Buu, aquí es una fecha de entrega o aquí es una reunión o con un editor o aquí es pues una competencia, elementos que obviamente todos hemos enfrentado alguna vez en nuestra vida día a día. Y que algo como este se haya, algo como esto, ¿no? Una obra como esta se haya calado hasta el top en su momento, compitiendo con shonens de toda la vida como Naruto, One Piece, me parece increíblemente reseñable. Porque tomar el drama cotidiano más elemental
y un trabajo tan laborioso y en algunos momentos monótono y reiterativo como el de la escritura de contenido de manga y ponerlo a la par, digamos, a nivel de interés, nunca de estructura, ¿no? De interés, con grandes shonen de toda la vida, desplegando un abanico de personajes únicos o muy humanos y logrando empatizar con el lector cada pequeña victoria y gran derrota y las dificultades inherentes al trabajo en sí y entre muchas otras cosas, la radiografía, ¿no? El descubrir verdades. Bueno, es que tampoco es que debamos tomarlo todo como santa palabra, por supuesto, pero te acerca mucho a lo que existe detrás de estas producciones que consumimos con tanta avidez. Por todo eso y mucho más, a mí me parece que Bakuman es no solamente un manga o un anime, no sé, porque no vi el anime, una obra imprescindible en general como medio de ficción, como cómic, que es capaz de abrirse completamente y de representar como o convertirse en una ventana mm, a ver a los que consumimos cómic hacia el cómic. Ya eso lo resume todo en su premisa en capítulo uno, línea uno, un manga sobre manga. ah, es la línea de partida para sumergirse en este maravilloso mundo. Y creo que Bakuman lo ejecuta de una manera increíblemente inteligente, increíblemente brillante. Se alarga un poco, por supuesto. Ah, el asunto romántico creo que trastabilla varias veces, Sí, sí. pero que cuando va a lo suyo, mira, no tiene paragón. De eso sí iba a comentar, ¿no? Que fuera de lo que significa, ¿no? De la emoción que produce al leerlo o al verlo, independientemente en cuál medio lo que se consumió o la persona que lo vio, sea anime o manga, eh, como él mismo termina mostrando lo emocionante que significa o el crecimiento de cada uno de estos personajes, porque empiezan muy jóvenes, ¿no? La premisa o el argumento del mismo manga o del mismo producto es de que son dos jóvenes que empiezan, o sea, desde el liceo, desde el high school, por así decirlo, de 14 años, empiezan a escribir y a crear manga, al principio con como quien dice, con un motivo que quizás no conecta mucho o parece un poco cursi, ¿no? Que en este caso es el hecho de, de Mashiro Moritaka, que es el que está enamorado de una chica desde hace muchísimo tiempo, desde que era muy pequeño, y entonces le promete a esa chica que eh, se va a casar con ella, o ella le promete que se va a casar con él el día en el cual ella le dé voz, ¿no? Porque ella quiere convertirse en una seiyuu, ella le dé voz a un personaje que de un manga que haya sido tan popular, o sea, que el chico, que ellos dos, el dúo, haya escrito, por así decirlo, que haya sido tan popular que hayan producido un anime. O sea, en el momento en que ellos logren eso, ella aceptará casarse con él. Entonces, esa es como una premisa que, bueno, ok, si al principio, antes de verla, me hubiesen dicho a mí, bueno, mira, se trata de un chico que bueno, hace manga porque le prometió a una chica que si lo hacía se iba a casar con él cuando tuviese éxito. A lo mejor lo romántico no me hubiese permitido conectar con ello porque quizás me sonaría muy cursi y suena muy muy cursi, ¿no? Pero al final, como usted dice, la premisa o el argumento del amor no es esencial en la historia y a veces queda como secundario. Sí, en algunos momentos es importante como para cuando eh, no, vamos a dejarnos de pelotudeces, no es importante en la trama, ciertamente. Es como un necesario incluirlo porque ya lo habíamos incluido desde el comienzo y era la premisa inicial, pero durante la misma trama a veces no hizo ni falta, ¿no? El mismo. Pero como ya lo habían hecho y querían darle, me imagino, algo romántico o me imagino que ese era el motivo inicial, ya quitar ese motivo inicial no tendría sentido, ¿no? Entonces tendrían que seguir a partir de él. Pero todo lo que se va creando a partir de esa promesa, todo lo que se va generando, todo lo que van creciendo estos personajes, es tanto que, que
que de alguna manera anima, ¿no? Y no solamente anima, sino da una sensación cuando ya tú empiezas a leer el manga o a empezar a consumir productos de esta índole, da una sensación o para mí cambia la visión con la que ya uno lo ve, porque ve o de alguna manera lleva a uno lo que significa realizarlo, realizar esa tarea o haber creado ese producto. Entonces ya uno como que lo valora o lo aprecia más. Eso es lo digo desde mi punto de vista. Sin duda, sin duda. Um, sí, por eso es que decía que el verdadero valor de Bakuman es que te acerca um, a lo más que permite la ficcionalidad detrás de la ficción, ¿no? Y a lo duro y a la cantidad de trabajo detrás y a las personas que están detrás de lo que nos gusta, ¿no? Um, Puede sonar muy, muy bonito y yo también lo oigo un poco personalmente, ¿no? Estudiando ahora y trabajando, por supuesto, en eso, en diseño de videojuegos. Cuando uno dice, no, yo me dedico a esta producción de contenido de este tipo, ¿no? O de consumo masivo, de entretenimiento, digamos. El público consumidor usualmente proyecta um, nuestro trabajo como un paraíso en la tierra en el cual nos dedicamos a jugar o a inventarnos historias todo el tiempo y siendo felices, ¿no? Como ellos consumen con nuestro producto. Pero no es así, para nada es así y se aleja muchísimo de ser así. Y es casi que lo opuesto a eso, ¿no? La producción de consumo de entretenimiento masivo o no conlleva una cantidad de trabajo absurda, abrumadora y no diré que sumirse, pero incorporarse a una estructura de metodología vaga, difusa, que varía, acoplarse a equipos de trabajo complejos, grandes, pequeños, y ser capaz de al final, ¿sabes?, producir o brindar un producto, no me gusta decir el producto, una obra, de cierta calidad, ¿no? Con cierta capacidad de enganche o de interés que es increíblemente difícil. En el caso del manga, como lo muestra Bakuman, con plazos semanales. De manera que tienen que estar listos 19 páginas con una color semanal para un equipo de, no sé cuánto era, 4 o 5 personas. Sí, 4 o 5 personas más o menos. Sí, con ayudantes, ¿no? Ellos dos y sus ayudantes, que tampoco es que los localizan o les otorgan oficinas, tienen que encontrar su lugar. Uno creería que las personas que están detrás de los mangas más exitosos hoy en día, inclusive, viven con cierta cantidad de lujo, pero no, ellos tienen que trabajar en unas condiciones relativamente humildes, no pasando, digamos, trabajo excesivo, pero con unos recursos limitados y con una fecha de corte inclementes, en la cual perder una fecha de corte significa caer 20 puestos o más en un mercado ultra competitivo como el japonés. De manera que ser capaces de simplemente atisbar un poquito de esa realidad me parece increíble en muchos sentidos. Hay una imagen fundamental de Bakuman que me gustaría colocarla en el video, o por lo menos o linkearla, en el cual pues están los protagonistas, ¿no? Machiro y Takagi, perdón, escribiendo manga, por supuesto, ¿no? Están en un restaurante y cada uno tiene una expresión de frustración, o digamos, o de sufrimiento, en el cual intentan trabajar. Con Mashiro, el dibujante, con una cantidad de papeles rotos alrededor, y Takagi dándose la cabeza tratando de pensar la historia, ¿no? Y los diálogos. Y de eso más o menos va un poco Akuma. De lo difícil, el esfuerzo y lo doloroso que es producir contenidos de calidad. Muy gratificante en momentos concretos, sí. Y por supuesto que te puede llevar a las mieles del éxito más absoluto, pero que nunca es gratis, que siempre requiere una pasión y un esfuerzo, como los dicen ellos mismos, ¿no? Según Bakuman, hay dos categorías de mangaka, el dotado y los que no. Y obviamente que los que no, en nuestro caso no los protagonistas, tienen que esforzarse hasta límites
literalmente de vida o muerte, para alcanzar un poco la brillantez de los grandes genios que producen sin esfuerzo, digamos, o sin el esfuerzo que requeriría para un mortal. Sí, sí, Am, de acuerdo. sí, adelante. No, bueno, básicamente en la mayoría de las series, las dos corrientes, ¿no? Son, al menos se muestran en el dúo, tanto de Mashiro como de Takagi, con que Takagi generalmente es como la ilusión, ¿no? Esa persona que cree que va a ser sencillo, que va a ser simple, y Mashiro termina siendo siempre como tierra, ¿no? Mostrando de que no es fácil, de que no es sencillo, de que mira, no por dibujar, no por crear una buena historia o crear una historia implica que va a ser bueno, que va a tener éxito, ¿sabes? Para ello el mercado estipula esto y esto y esto, ¿sabes? Hay unas encuestas de popularidad, hay un montón de cosas que dictarán al final si tuvo éxito o no. Y entonces Mashiro siempre es como la tierra, ¿no? La tierra que pone, o sea, la que va como mostrando, ¿no? Enseñando realmente que no es algo fácil o algo subestimable, ¿no? El arte que ellos hacen en la serie. Sí, sí, totalmente. Esas dos caras de la misma moneda, estos dos personajes que se complementan para producir o para, digamos, sí, combinar sus habilidades y producir una obra completa, ambivalente o polivalente en este caso. Está allí constantemente, ¿no? Desde que uno escribe, el otro dibuja, hasta que, como tú dices, uno es ensoñador y el otro realista. Y me gusta muchísimo cómo abordan cada pequeño detalle de su esfuerzo, digamos, de su viaje, es un arco en sí mismo. Recuerdo uno muy bueno sobre el bloqueo de Takagi, un bloqueo muy fuerte, ya de entrada el manga, ¿no? Cuando tenían ya cierto renombre y no es capaz de encontrar la manera de volver a producir o de pensar en alguna historia interesante o cómo continuar la saga. Y eso los lleva al abismo de la cancelación. O cuando se publican por primera vez y se dan cuenta que ellos, así como Bakuman, que fue publicado en la Shonen Jump, la revista de manga shonen más popular, una de las más populares allá en Japón, su estilo, el estilo de escritura de Takagi no va con eso, ¿no? Ellos están allí como una oveja negra en la cual trataban de trabajar una especie de mundo de ciencia ficción seinen oscuro que no encaja en realidad con los grandes héroes brillantes y juveniles como Naruto y Luffy. Entonces siempre batallando contra no solamente las circunstancias, sino los rivales, que son siempre ultra competitivos, y las dificultades intrínsecas de la persona y las dificultades del equipo, o para lograr producir algo que tenga algún cierto valor, algún cierto éxito, capítulo tras capítulo, encuesta también tras encuesta, ¿no? Y torneos tras torneos, me parece apasionante, sinceramente. Así como bien dijiste, todo esto acompaña a un crecimiento real de los personajes, que los encontramos en high school y los dejamos ya, creo que casados, ¿sí? ¿No? Sí, sí, al final cada uno se casa, que son como, bueno, no medio clichés allí, pero lo normal, ¿no? Yo creo que al final eso es como secundario, todo lo que va pasando hasta que los personajes terminan, eso, hasta que termina la obra, el crecimiento es notable en cómo comenzaron como unos jóvenes y cómo terminaron sin que en los mismos dibujos se notase un cambio de apariencia drástico ni brusco, ¿no? Que está bien, porque no es de la apariencia de la que hablamos, sino del crecimiento, yo diría que sobre todo profesional y humano, consecuencia, ¿no? Como dices, la pareja de Mashiro y Miho es, sí, es un cliché, es una excusa, yo diría que es un parche narrativo que el que se apoya para, digamos, atraer a lo que interesados en la comedia romántica o el aspecto de romance que puede tener Bakuman, que es muy difícil categorizarla, ¿no? ¿Cómo clasificas tú esto? Que no es acción, que no es aventura, que tiene tintes de comedia, pero no es comedia, tiene tintes de romance, pero no es romance. Creo que lo utilizaron como un método, una manera de enganchar, ¿no?
o de ellos mismos autoetiquetarse como algo consumible, conocido o esperable para poder arrancar. Los autores de Death Note y Bakuman saben perfectamente lo que están haciendo. Y otra cosa que quería aclarar aquí como creador de contenido humilde, ¿no? Y próximo, espero, es que cuando el público o el consumidor cree que ha descubierto un detalle que se le ha escapado a tal creador, el 99% de las veces es falso. Eso está allí por algo y pensado por un motivo, ¿no? Quiero decir que usualmente el público no tiene el nivel de conciencia o no cree que el producto consumido, digamos, ha sido analizado hasta el último detalle por su creador. Y en la mayoría de los casos con los buenos productos es así. Que personas que son verdaderamente buenas en esto saben exactamente lo que están haciendo y por qué lo hacen y casi todo tiene un porqué. Y en este caso, digamos que bache o una inconsistencia tan obvia y al principio como esta de que esta niña le promete el matrimonio al niño cuando ambos coincidan en sus carreras laborales, me parece que es como un empuje, ¿no? Como un arranque de la trama con cierto gancho masivo o popular para poder desarrollar lo que de verdad va a cuento, ¿no? Que es su viaje, sí. Y aún con digamos, atajo, el matrimonio entre Takagi y Kaya sí me interesa más, porque nace como, bueno, quiero hacer spoilers, yo con los spoilers, quisiera hacer algo aquí spoiler free, pero bueno, vamos a mantenernos en el perfil de momento. Sin spoiler, digamos que su relación comienza de manera inesperada y se mantiene en el tiempo, ¿no? Y hay momentos, hay capítulos en los que se refleja un poco la vida cotidiana de ellos dos juntos, como pareja recién casada, y es muy íntimo, ¿no? Somos testigos de peleas y de malos entendidos, y de inclusive celos digamos que todo un compendio de situaciones reales que obviamente cualquiera o muchos de nosotros hemos vivido o conocemos de alguien que ha vivido. Y me gusta mucho cómo te acerca, sin ser parte de la historia principal, este tipo de dramas, no diré dramas, pero situaciones también uh, importantes en la vida cotidiana y que por supuesto de alguna manera afectan el trabajo, ¿no? Entonces, me parece, digamos que categorizo como una obra maestra, como es capaz de ficcionalizar la realidad hasta su último detalle y hacer de cada detalle, de cada hormiga que puedas estar viendo en este momento, o cada nube pasar, un arco, o una situación, o un momento, o un gran acontecimiento, una revelación, o una conclusión, o un inicio, una broma, muy, pero muy interesante y muy atrayente y superlativo siempre al lector. Ah, tomar algo tan, o digamos, un carbón tan opaco y tan gastado, es el de la vida cotidiana que uno vive o padece a veces, y convertirlo en un diamante tan brillante, es lo que me parece que hace Bakuman de lo mejor en manga, posiblemente en anime, pero no lo voy a categorizar ahí, en manga y de obra de ficción en general, que le otorga Sí, un valor incalculable a la vida cotidiana. totalmente de acuerdo. Precisamente eso iba a argumentar, ¿no? Que la obra que es capaz de hacer eso con la vida cotidiana, con lo que pasa cada momento, capaz de hacerlo precisamente interesante, ¿no? De mantenerte atrapado en ello para ver qué va a suceder, aún sabiendo, ¿no? Identificándote con lo que está pasando, con lo que cada uno de los personajes pasa a nivel profesional y personal. La obra que es capaz de hacer eso atrapa sin duda, porque no, o sea, no lo está viendo desde un punto de vista de un superhéroe o alguien que tenga unas super habilidades, sino está viendo desde un punto de vista propio, ¿no? Prácticamente cada una de las personas que ve, estoy seguro que muchísimas personas que vean la obra van a poder conseguir al menos una
una, digamos, una escena idéntica o algo similar que hayan vivido, ¿no? Así es, así es. Y si no, por lo menos son capaces de escalar, ¿sabes? La importancia que una situación haya tenido para nosotros o para ellos, con un momento del manga cuando están comenzando, ¿sabes? O hacen el piloto, que el editor les dice que no lo logró, que sí lo logró, o que va a ser serializado. Esos pequeños detalles que para cualquier persona o para personas fuera de ese entorno pueden resultar mm, insignificantes, ah, para otra persona de ese lado de la situación, digamos, con ese interés, puede hacerlo todo. Y eso es lo que atestiguamos continuamente en Bakuman. Cómo alcanzar una meta con esfuerzo, por supuesto, y después de fracasar o de sufrimiento. Es increíblemente gratificante y puede ser considerado, para muchos lo es, ah, en sí mismo o una razón para vivir en general. Amén, además, porque es que esta obra es extensísima, no en duración, pero en propuestas, digamos, ¿no? En apartados, en aristas. A un elenco de personajes me parece excelente, plagado de personajes carismáticos y fácilmente diferenciables, desde el bufón, y no desprovistos ni siquiera de estereotipos, ¿no? Hay muchos que se apoyan en estereotipos muy, muy sencillos o muy conocidos, como el bufón, Iramaru, que además me parece excelente, como otro clásico de los trabajos en general en todo, el que está muy dotado para algo y no le interesa hacer algo, ¿no? Um, y siempre, a veces me ha pasado personalmente, uno divaga entre la idea de que deberías hacer lo que te gusta, pero quizá lo que te gusta eres muy malo y lo que no te gusta eres muy bueno y hay presiones externas y cómo te manejas entre esos dos. Eso lo ironiza muy bien este personaje. Así como Eiji, el genio, acostumbrado al éxito desde que nació. Entonces, lo que quiero decir es que abordan diferentes perspectivas del mismo hecho o de una carrera laboral o actitudes frente al trabajo o frente a eso, habilidades, o disciplina. Y eres capaz o somos capaces de atestiguar el encuentro de diferentes puntos de vista y todas estas maneras de entender lo mismo o no lo mismo o enfrentarse a lo mismo, ¿no? El trabajo y cómo chocan, ¿no? Cómo colisionan, o cómo se mezclan, cómo se nutren, cómo se retroalimentan, como lo pasa también en una oficina cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Así que por eso, y para mí, Bakuman es una obra imprescindible para el que disfrute de ficción, sobre todo en cómic. Yo lo recomendaría a nivel general, pero si te gusta el cómic o el manga, me parece que Bakuman es un clásico moderno, pero yo lo pondría inclusive superior a Death Note, porque Death Note, como bien dice, creo que es Dayo, no sé quién demonios en internet, es un excelente punto de entrada para el anime. No he visto nada para que le dé a probar, ¿no? A engancharse con cómo manejan las historias allá en el lejano oriente, así como con Attack of Titan. Bakuman ciertamente requiere un poco más de entrenamiento, digamos, no es una obra, yo no la recomendaría para principiantes, porque hay que Igual, tener recorrido para ver vida cotidiana, de acuerdo con eso también. pero sin duda que con cierto grado, ¿no? Ya después de haberse iniciado, ser beginner, digamos, ya con cierto interés mínimo, Bakuman es un must para el cómic en general, por todo esto que hemos dicho aquí y mucho más que confío que ustedes sabrán apreciar cuando la disfruten. Sí, bueno, igual espero que en todo caso, quienes tengan la oportunidad de verla, la hagan. eh, y si disfrutan de ella, nos escriban, nos comenten, o si ya han disfrutado de ella, nos escriban y nos comenten qué tal les ha parecido
o qué recuerdan de ella, ¿no? En este caso, seguimos con el último tema. El último tema de podcast de hoy es sobre la película de Steve Jobs de 2015, ¿no? Vamos a argumentar sobre este biopic, o bueno, no diré biopic, o sea, porque ahorita categorizan algunas películas que tratan o relatan la vida o un aspecto de la vida de las personas. Yo creo que biopic más que todo con respecto a la vida en general de un personaje, de una persona. Y bueno, tratan de hacer lo imposible, ¿no? Resumir en 2 horas, máximo 2 horas y media, todas las cosas esenciales de la vida de alguien, de algún protagonista. En este caso la Steve Jobs de 2015 fue dirigida por Danny Boyle. Las actuaciones fueron de Michael Fassbender y Kate Winslet básicamente. Y bueno, me gustaría que pudiese decirme cuáles considera que fueron los aciertos de esta película y desaciertos en comparación a la muy, quien dice, destruida por algunos, por la crítica, película de Ashton Kutcher, que de parecido tiene mucho, pero de actuación y de al menos narrativa tiene como poco, ¿no? Completamente. Un bodrio absoluto, de hecho, no la pude terminar. Eh, bueno, mira, no voy a entrar en tanto detalle porque hace un tiempo que escribí la reseña en la página. Confío que la pueden encontrar todavía. Allí está para 6 grados. Pequeña reseña que hice cuando la vi en su momento. En estas carreras que hacíamos muy conocidas y que muy populares serán en general, para ver todas las películas nominadas a los premios de la Academia. Me parece que Steve Jobs hace un trabajo brillante para desprenderse un poco del estigma, como dices, de biopic y evitar tratar de resumir en 2 horas la historia de una vida, es como absurdo, sino más bien acercarte a la persona de Steve Jobs, a la persona de carne y hueso detrás de la leyenda, mediante su comportamiento, digamos, o actitud frente a 3 momentos puntuales de su vida. 3 momentos que no son el éxito. Digamos, hubiese sido muy fácil escoger el lanzamiento del iPad, después del lanzamiento del iPad 1, ¿no? O del iPhone, o de iTunes, o de tantas otras cosas tecnológico que Steve Jobs revolucionó. O cómo se convirtió de un momento a otro desde un garaje hasta fundar Apple, ¿no? Una de las compañías todavía hoy y en su momento más rentables del mundo. Nada de eso. Steve Jobs se centra entre bambalinas, detrás de bambalinas, de 3 lanzamientos puntuales, ninguno de ellos, si me apuras, no recuerdo bien, tengo que buscarlo, clave en la historia de él. No estamos hablando de iPad, ni de iPhone, ni de nada, sino momentos mucho más discretos, como ese periodo en el que fue despedido de Apple y estuvo trabajando en su propia compañía Next, intentando, como siempre, revolucionar el mercado tecnológico, casi que de la nada. ¿Y por qué esto importa? Porque trata de mostrar a Steve Jobs de la manera más humana posible, enfrentando fracasos, enfrentando situaciones inesperadas, dramas personales, al mismo tiempo que pues maneja la expectación de un nuevo lanzamiento, ¿no? Y de la prensa acosadora y presiones presidenciales o de juntas. Entonces, obtenemos una radiografía muy humana, producto de la suma de varios factores o diferentes factores actuando al mismo tiempo, que es justamente pues el momento, su edad, la situación, el momento otra vez en fecha, las características del producto o el equipo actual y todos estos pequeños detalles que digamos, sí caracterizan estos 3 momentos de su vida, por supuesto que encausan su mirada y su comportamiento de una manera y otra. Y así conocemos a un Steve Jobs
bastante opuesto al que vemos al final de la película, ¿no? O cuando ya tiene más edad y ya está más avanzado en comparación con el primero, un poco más joven. Me parece que Steve Jobs eso, hace un trabajo brillante al tratar de mostrarnos de una manera un poco más frontal, humana, sobre todo, muy alejado del objetivismo en general, fundamentado en entrevistas, ¿no? Y testimonios, que por supuesto es muy fácil hablar de cualquiera como un genio, pero quizás no es tan fácil decir que renegó la paternidad muchos años, ¿no? O que trataba a la mayoría de los empleados como basura, o que tenía unos estándares de perfección y control absurdos, ¿no? Para cualquier persona que no fuera él, o que era un jefe a veces increíblemente sanguinario y terrible. Entonces, digamos que estos pequeños puntos negros, de los cuales casi nunca es representado grandes figuras, son representadas grandes figuras de la humanidad, como él, aquí son sacados a relucir en primer momento, para formar una figura, para complementar esa imagen idolatrada que tenemos desde afuera, con una imagen un poco más realista, ¿no? Un poco más cercana, un poco más, no diría oscura, pero sí multifacética. Sí, Y eso, más característica al humano, ¿no? Que sí, yo creo puede ser. que es importante que en la misma película no se idolatra en demasía lo que significa el personaje, ¿no? El mismo, incluso me parece más acertada la actuación que genera Michael Fassbender, aun cuando no se parezca del todo al, al personaje al que protagoniza. Incluso yo creo que tumba con digamos, ese mito o esa creencia de que, bueno, como se parece, seguramente lo hará bien. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque Aston Kutcher se vendió anteriormente en su película, la anterior, la pasada, con que no era igualito, era similar. Entonces, como es similar, va a mostrar, esta va a ser una verdadera película de Steve Jobs, esta sí se va a parecer, esta sí va a ser, pero que al final es como que, bueno, ya yo vi algo de esto, están tratando de resumir toda la vida de ese tipo aquí, y, y yo creo que al final la gente no quiere resumir una vida resumida, ¿no? Para eso tienes libros, para eso tienes una biografía completa, para eso tienes un artículo de Wikipedia. Quieren quizás encontrarse con algo más cercano, que es lo que usted está narrando, y me imagino que también evidentemente eso se encuentra en la película. Está encontrándote más cercanamente con sucesos en específico, digo, que marcaron o, digamos, eh, dan a entender un poco a las personas y dejan a que cada persona emita su juicio de quién es esta persona que estamos viendo o que nosotros no conocemos, eh, que emitan su juicio sobre este personaje en particular. Sí, esa es la idea. Y me parece que lo consiguen de una manera contundente. Los tres momentos que comentamos y que muestran la película corresponden pues al lanzamiento de Apple Macintosh, creo que fue el Macintosh, el primer gran éxito de la marca a nivel empresarial. Next Computer, en su momento más oscuro, digamos, cuando fue despedido de su compañía. Y su regreso con el iMac, la gran computadora esta multicolor que muchos conocerán. Pero como ven, está siempre muy alejado de sus grandes éxitos masivos como iPhone, iPad. Y se acerca a una cara un poco B de su vida profesional y personal también. Um, Dejando eso claro, otra cosa que me gustaría resaltar poderosamente es el guión de Aaron Sorkins, que me parece que es espectacularmente brillante, no solamente por la ejecución maestral de ideas concretas que al final calan profundamente en la trama y en el drama, como puede ser una conversación que tienen cerca del final, en la cual el jefe que lo despidió le está hablando en presente
y Steve le está respondiendo en el pasado, en el momento que lo despidió. No tiene mucho sentido, quizá no me explico bien, pero lo que está haciendo aquí Sorkin es jugar con una conversación sucediendo en planos temporales distintos, en los cuales las personas se reunieron en el pasado, se vuelven a reunir en el presente y conversan, y el debate orbita alrededor de lo mismo, y mientras un personaje, digamos, puntualiza o argumenta desde el pasado, el otro lo hace desde el presente. Um, y ese constante flujo, o digamos enfrentamiento de ideas entre pasado y presente, que por supuesto el presente representa a Jobs y el pasado su presidente, expresidente, me parece que muestra su carácter no solamente combativo, sino es una metáfora muy bella de cómo Steve usualmente estaba mucho más avanzado, digamos, ¿no? O pensando, proyectándose en un futuro, en un presente, de una manera mucho más feroz y mucho más consciente que la mayoría de los empresarios con los que se codiaba, que por supuesto le exigían que se atuviera a ciertos criterios y estructuras, y etcétera, etcétera. Eso es solamente un ejemplo, me parece que a mi parecer más contundente, pero también, eh, aunque por supuesto tiene un carácter realista, el guión se permite ciertos giros o situaciones inesperadas que uno nunca se esperaría de una simple conversación. Y en cierto sentido tiene que hacerlo, porque la película va simplemente de Steve caminando entre los pasillos internos de estos grandes stages, hablando con alguien, con su asistente o con su ex compañero o con el presidente, que me refiero, o con quien sea. Pero de eso va. Entonces, como tampoco tienen mayores recursos con los que, digamos, a nivel de producción escenografía, ¿no? Con los que, o poner a Steve Jobs en diferentes situaciones que hay, él pasa por muchísimas situaciones diferentes, por supuesto, desde su hija hasta el presidente y el asistente, etcétera, pero siempre lo hace en su trabajo, ¿no? Adentro coordinando algo y siempre interrumpido y siempre mostrándonos cómo su vida personal era el pilar fundamental de su existencia y sobre ella orbitaban todo lo demás. Entonces, a lo que me refiero es que tiene que ser un guión muy, pero muy bien estructurado, definido, diseñado para que un conjunto de conversaciones entre pasillos no solamente expongan la personalidad real de una leyenda, sino que otra vez lo hagan de manera interesante, atractiva, única y creativa. Y desde mi humilde punto de vista, Steve Jobs del 2015 se erige como de lo mejor, no voy a decir biopic, pero películas sobre una personalidad o explorativa sobre la mente de una persona, de lo mejor que he visto recientemente. Por eso, porque el guión es capaz de demostrar eso independientemente de la escenografía, independientemente de los escenarios, independientemente inclusive de las situaciones. Lo único que necesita son uno o más personajes y un diálogo. Y con eso es capaz de exponer a una persona. Así que en ese sentido, me parece que esta Steve Jobs es muy sólida si quieren hacerse un retrato completo, ¿no? Por supuesto que complementándolo con otro, como la famosa biografía esta de 1000 páginas y demás, pero aporta un valor importantísimo para entender a la naturaleza de una persona tan fundamental a nuestro mundo contemporáneo como el que fue él. Sí, yo particularmente siento que no cabe dentro de la categoría de biopic, evidentemente, porque así mismo, como ya usted argumentaba anteriormente, lo refleja, ¿no? Esos momentos, esos breves instantes que dicen mucho más, creo yo,
de verdad, que todas las películas anteriores que hemos visto. Y estoy seguro que hablo por ambos cuando digo, ya basta de películas de Steve Jobs. O sea, no sigan tratando como quien dice, eh, de decir, bueno, este tipo no era bueno, no era malo, o esta es la vida de este sujeto así, así, asado, ¿no? O sea, muéstrenos quizás algo distinto, o no, más que algo distinto, formas diferentes, ¿no? Se puede tratar todo este personaje complejo que representaba este, Steve Jobs, ¿no? Y no solo él. Yo quisiera ver este acercamiento para muchísimas otras personalidades importantes, como ahora mismo lo fue, que tuvo su gran homenaje con la teoría del todo. Pero la teoría del todo me parece que obvia o esquiva un poco lo que supongo que es más importante de él, que su aporte científico, así como lo fue Steve. No solamente es tangencial, sino que inclusive una disección tan minuciosa de su personalidad también falta, ¿no? Digamos que la teoría de todo, como saben, para no divagar más, se centra muchísimo en la historia de amor con Stephen, con su primera esposa, porque en ese momento le fue diagnosticada la enfermedad, ¿no? Y digamos que el drama allí es más fácil, pues está allí, que tampoco eso es en sí mismo inferior o demeritorio para nada, pero digamos que sigue un poco más los canones de estas producciones, como lo decíamos, ¿no? En este caso sí podemos llamarla un poco más biopic, porque toma un momento importante de la vida de Stephen y lo muestra, ¿no? En pantalla, y se alarga además los años, no nada más ese momento, sino un poco más en el futuro, cómo progresivamente la enfermedad le va afectando, etcétera. Esta manera de mostrar personas, yo diría que casi siempre es mucho más interesante, como dices, y más importante, más significativo, y comunica mucho más que el clásico biopic forzado en 2 horas o 3 horas. De manera que, pues eso, por actuación, por ejecución, por guión y por funcionamiento general, efectividad y eficacia, Steve Jobs 2015 es posiblemente lo mejor que pueden encontrar sobre Steve Jobs en ficción, y seguramente de la mejor película que habrá sobre él, no sé, ever. Así que si les interesa el personaje o el cine en general, esta categoría de ahondar en personalidades, otra vez desde aquí, bastante, pero bastante recomendada. Sí, igualmente. Y bueno, con eso damos por concluido la temática, los temas tratados el día de hoy. Vamos a dar por cerrado el podcast número 3 de 6 grados, que espero que podamos seguir grabando mucho más. Denle likes, suscríbanse al canal. Ya ahora no solamente vamos a montar podcast, próximamente van a haber videos sobre relatos para escuchar, crónicas para escuchar. Vamos a estar haciendo un poco más de contenido de 6 grados, hacerlo cross media, ¿no? Trabajar en de varias maneras, audiovisual, solamente auditivo, trabajar con ilustraciones, muchas cosas más. Y bueno, esperamos seguir también trayendo algo de contenido un poco diferente, o más allá de un poco diferente, contenido propio realizado por nuestras personas, humildemente a esta plataforma. Mi nombre, Julio Blanco, @JulioCesarBR. Del otro lado está Sail Germán, @StyleGH en Twitter. Y bueno, aquí a la orden. Lo dejo para que sus últimas palabras, caballero. Y espero que nos podamos conseguir en otro momento, en otro podcast, si así mismo lo permite y nos lo deja el día a día. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Julio, por supuesto, como siempre, por la oportunidad y por la plataforma y por el trabajo.
Eh, Efectivamente, esperamos continuar aquí un tiempo más, el tiempo que se nos permite, nuestras vidas nos permiten. Como siempre, otra vez agradecido. Eh, Doy un saludo a los que hayan llegado hasta aquí, un poco largo, no largo, no, creo que está dentro del average, pero entiendo que escuchar un poco hasta la despedida requiere cierta dedicación, digamos, ¿no? Y pues eso, esa es la promesa. Aquí estamos, aquí seguiremos tratando de aportar humildes y diferentes visiones de productos de consumo masivo. Y pues nada, nos estamos escuchando en un próximo podcast, espero, así sea.